Protección y filtrado. Protección. Existen muchas situaciones en las que la conexión de un sensor con la unidad siguiente, como un microcontrolador, lleva a la posibilidad de daños que resultan de un voltaje o corriente elevados. Para protegerse contra corrientes altas en la línea de entrada, se incorpora una serie de resistores que limitan la corriente a un nivel aceptable, y un fusible que se funde cuando la corriente excede un nivel seguro. Contra altos voltajes y polaridades equivocadas se utiliza un circuito con diodo Zener, ver figura 1. Los diodos Zener se comportan como diodos comunes hasta un voltaje de ruptura, a partir del cual se convierten en conductores. Si se desea el paso de un voltaje como máximo de 5 voltios, pero que se rechacen voltajes de más de 5.1 voltios, se utiliza un diodo Zener con especificación de voltaje de 5.1 voltios. Cuando el voltaje sube a 5.1 voltios, el diodo de ruptura Zener y su resistencia caen a un valor muy bajo. El resultado es que el voltaje que pasa por el diodo y, por lo tanto, el que llega al siguiente circuito, disminuye. Dado que el diodo Zener tiene baja resistencia a la corriente en una dirección y resistencia alta en la dirección contraria, también sirve como protección contra polaridades invertidas. Si el diodo se conecta con la polaridad correcta, produce una resistencia alta en la salida y una caída de voltaje grande. Si la polaridad de la fuente está invertida, la resistencia del diodo es baja y ocurre una caída de voltaje pequeña en la salida. En algunas situaciones es deseable aislar por completo los circuitos y eliminar todas las conexiones eléctricas entre ellos. Para ello se utiliza un optoaislador. Entonces se puede tener la salida de un microcontrolador aplicada a un diodo emisor de luz, el cual emite radiación infrarroja. Esta radiación se detecta con un fototransistor o un triac y produce un aumento en la corriente como respuesta a los cambios que ocurren en el voltaje aplicado al LED. La figura 2 muestra algunas formas de optoaisladores. El término razón de transferencia se usa para especificar el cociente entre las corrientes de salida y la de entrada. Típicamente, un optoaislador con transistor, ver figura 2a, da una corriente de salida más pequeña que la de entrada y una razón de transferencia quizás de 30% con un valor máximo de corriente de 7 mA. Sin embargo, el optoaislador con Darlington, ver figura 2b, da una corriente de salida mayor que la de entrada. Por ejemplo, el 6N139 de Siemens tiene una razón de transferencia de 800% y una corriente máxima de 60 mA. Otra forma de optoaislador usa un triac, ver figura 2c, y se puede usar para corriente alterna. Un optoaislador con triac típico es capaz de operar con voltajes de alimentación residenciales. Otra forma de optoaislador es el que usa un triac con detección de cruce por cero, ver figura 2e. Por ejemplo, el MOC 3011 de Motorola sirve para reducir los transitorios y la interferencia electromagnética. Las salidas de los optoaisladores se pueden utilizar para conmutar directamente cargas de baja potencia. Así, un optoaislador con Darlington se puede utilizar como una interfase entre un microcontrolador y las lámparas o relevadores. Para conmutar cargas de alta potencia, se podría usar un optoaislador que opere un relevador y este a su vez conmute el dispositivo de alta potencia. El circuito protector de un microcontrolador es muy parecido al que muestra la figura 3, para evitar que la polaridad del LED esté invertida o aplicar un voltaje demasiado elevado. Se puede proteger con el circuito con diodo Zener de la figura 1. Si en la entrada hay una señal alterna en la línea de entrada se coloca un diodo para rectificarla. Filtrado. El término filtrado se refiere al proceso de eliminación de cierta banda de frecuencias de una señal y permite que otras se transmitan. El intervalo de frecuencias que pasa por un filtro se conoce como banda de paso y el que no pasa como banda de supresión, y la frontera entre lo que se suprime y lo que se pasa es la frecuencia de corte. Los filtros se clasifican de acuerdo con los intervalos de frecuencia que transmiten o rechazan. Un filtro paso bajas, ver figura 4a, tiene una paso banda que acepta la transmisión de todas las frecuencias desde 0 hasta cierto valor. El filtro paso altas, ver figura 4b, tiene un paso banda que permite la transmisión de todas las frecuencias a partir de cierto valor hasta infinito. El filtro paso banda, ver figura 4c, permite la transmisión de todas las frecuencias que están dentro de una banda especificada. El filtro supresor de banda, ver figura 4d, rechaza e impide la transmisión de todas las frecuencias de cierta banda. En todos los casos, la frecuencia de corte se define como aquella cuyo voltaje de salida es 70.7% de la banda de paso. El término atenuación se aplica a la razón de las potencias de entrada y salida, expresada como el cociente del logaritmo de la razón, por lo que la atenuación se expresa en unidades de Bels. Como esta es una magnitud bastante grande, se utilizan los decibeles.
De ahí que la atenuación expresada en decibeles es igual a 10 logaritmo de la razón entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Puesto que la potencia en una impedancia es proporcional al cuadrado del voltaje, la atenuación en decibeles es igual a 20 logaritmo de la razón entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. El voltaje de salida correspondiente al 70.7% de la banda de paso corresponde, por lo tanto, a una atenuación de 3 decibeles. El término pasivo describe un filtro en el cual solo hay resistores, capacitores e inductores. El término activo se refiere a un filtro en el que también hay un amplificador operacional. Los filtros pasivos tienen la desventaja de que la corriente que absorbe el siguiente elemento puede modificar la característica de frecuencia del filtro. Estos problemas no se presentan en los filtros activos. Es muy común que los filtros paso-baja se usen como parte del acondicionamiento de señales, debido a que la mayor parte de la información útil que se transmite es de baja frecuencia. Dado que el ruido tiende a producirse a frecuencias mayores, el filtro paso-bajas puede ser útil para bloquearlo. Entonces, el filtro paso-bajas se elige con una frecuencia de corte de 40 Hz, para bloquear las señales de interferencia de la línea de alimentación comercial y el ruido en general. La figura 5 muestra las configuraciones básicas que se pueden utilizar para un filtro paso-bajas y la figura 6, la forma básica de un filtro paso-bajas activo.